amar al prójimo como a uno mismo. Vamos a considerar esta consigna evangélica desde la cuestión 26 de la secundae de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. En especial, en esta cuestión 26 me voy a concentrar sobre todo en el artículo 4. El artículo 4 tiene que ver con la caridad y con la posibilidad de amar al prójimo, y si el amor al prójimo es mayor, igual o menor que el amor a uno mismo. Dentro de las consideraciones fundamentales que hay que hacer en la metafísica de Santo Tomás de Aquino, cuyo logro fundamental fue haber discernido en la constitución fundamental de cualquier ente, de cualquier ser existente, Santo Tomás discierne la composición de esencia, que es el sustento de lo que se llama el quid. ¿Qué es la cosa? La cosa puede ser una mesa, una estrella, un hombre. Y el acto de ser que activa en la existencia esa posibilidad formal que la esencia significa conceptualmente. Y el acto de ser y la esencia son inseparables, pero son distintos. La noción de acto en la metafísica de Santo Tomás de Aquino justamente es la noción trascendental que está tomada de la metafísica de Aristóteles, desde la distinción que Aristóteles hace entre el acto y la potencia. Pero Santo Tomás da un paso más respecto de Aristóteles, porque para Aristóteles la constitución del ente, de lo que es la sustancia primera, por supuesto que tiene esencia y tiene acto, pero no hay un discernimiento preciso, claro, enunciado con notoriedad respecto de la diferenciación fundamental entre el acto de ser, el actus essendi, y la esencia como tal, como posibilidad formal de ser, que es lo que fundamenta que nosotros digamos qué es algo. Entonces, si en la consigna evangélica aparece la palabra amor, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué considera Santo Tomás que es fundamental para que haya amor? ¿Cuáles son las condiciones del amor? Bueno, el amor nos va a llevar primeramente a la noción de bien. Santo Tomás dice que el bien y el ser son de alguna manera intercambiables, porque el bien es cualquier ser, cualquier entidad, que es el fin propio en donde se planifica cierto apetito, cierta inclinación natural. Entonces, nosotros tenemos una disposición fisiológica, orgánica, desde la cual podemos identificar distintos apetitos, pero también tenemos una dimensión espiritual, expresada más allá de cualquier descripción y constitución sistémica, más allá de cualquier constitución sistémica, ya sea biológica, psíquica, energética, más allá de todas estas constituciones posibles sistémicas que nos son propias, la dimensión espiritual trasciende a todo lo sistémico y se expresa en las facultades de la inteligencia,
la voluntad, el querer, que no es la pulsión, no es el deseo, y la libertad. Entonces, Santo Tomás considera que la voluntad es un apetito. Es un apetito cuyo objeto, cuyo fin propio, cuyo bien propio es el bien en general o el bien universal, no un determinado bien particular. La voluntad no se va a restringir y por eso no se puede satisfacer en un bien particular dado, no se puede agotar, se puede satisfacer, pero no se puede satisfacer de manera reduccionista, de manera reductiva, de manera total. Ningún bien particular agota la apetencia intelectual de la voluntad. La voluntad no es un apetito orgánico, es un apetito intelectual, guiado por la inteligencia. Y el objeto de este apetito intelectual, que es la voluntad, es el bien universal. La universalidad del bien hace que el bien no se restrinja de modo particular, de modo material, de modo meramente concreto. Justamente el bien universal, en su universalidad, trasciende cualquier posibilidad particular de un bien material, por ejemplo. Entonces, bueno, es la inteligencia la que nos puede llevar a la universalidad de un bien. Los sentidos nos llevan a la aprehensión de un bien particular, orgánico. En cambio, la inteligencia, en su orden inmaterial, es la que hace posible que nosotros podamos captar un bien universal, más allá de cualquier bien particular, más allá del orden material, y por lo tanto la voluntad, una vez que la inteligencia en una determinada situación, en una determinada circunstancia, entre bienes posibles, discierne que tal bien es el mayor, la voluntad va a elegir necesariamente a este mejor bien. Algo que hay que puntualizar es que el apetito naturalmente está inclinado a su fin propio, a su bien propio, a su objeto propio, y de ninguna manera es posible pensar que el apetito puede rechazar a su fin propio, a su bien propio. De alguna manera hay ya una predeterminación natural entre el apetito y su objeto. Por lo tanto, la voluntad no se puede rehusar nunca a elegir el bien que la inteligencia le presenta como el mayor bien dentro de una situación dada. Con lo cual hay una especie de determinismo naturalista en la concepción de Tomás respecto de la voluntad. El libre albedrío, para Santo Tomás, tiene que ver con las posibilidades que la inteligencia puede discernir y sobre todo con que, como ningún bien particular determina y agota totalmente a la voluntad es libre de cada bien particular y por eso puede desatender ese bien particular y orientarse a un bien que la inteligencia le presenta como mayor. En este sentido, el libre albedrío para Santo Tomás es justamente la indeterminación que la voluntad como apetito intelectual tiene respecto de cualquier bien finito, porque justamente el objeto de la voluntad es el bien universal, que está más allá de cualquier bien finito. En este sentido hay que entender el libre albedrío. Ahora, entendido esto, lo que también hay que entender es que la voluntad, concebida como lo hace Santo Tomás como apetito, no se puede rehusar a su objeto, que es el bien, cuando la inteligencia, en determinadas circunstancias, le ofrece tal bien como el mayor bien de todos los posibles involucrados con esa situación particular. Más allá de que la inteligencia se puede equivocar, pero en tanto la inteligencia se lo presente como el mayor bien, la voluntad necesariamente lo va a elegir. Entonces, dicho esto, algo es bueno entonces en la medida en que es un ente que se constituye en el objeto, en el fin propio, en el bien propio de cierto apetito, de cierta inclinación. En ese sentido, Santo Tomás dice que el bien y el ser son intercambiables. Ahora bien,
cuando volvemos a la palabra amor, ¿cuáles son las condiciones que Santo Tomás distingue respecto del amor? Bueno, en primer lugar, el amor ama un bien, algo que la inteligencia al menos le considera y le dispone como algo bueno. Ahora, a su vez, eso bueno tiene que guardar una relación de semejanza con el apetito. La relación de semejanza es una condición necesaria del amor. Amamos en los seres algo que identificamos como valorable, porque además lo vinculamos como algo valorable e intrínseco a lo que somos nosotros. Pero además de esta relación de semejanza tiene que haber una relación de proporcionalidad. El apetito tiene que estar proporcionado a su objeto. Si el objeto trasciende desproporcionadamente las posibilidades y capacidades del apetito, el apetito en esa desproporción se va a sentir más desairado que atraído por ese objeto y por lo tanto no lo va a apetecer. Y por otro lado, la primera experiencia de amor, Santo Tomás lo dice y lo explicita en el artículo 4 de esta cuestión 26 de la segunda de su Suma Teológica, es el amor a uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros experimentamos en la unidad con nosotros mismos todo lo que es bueno para nuestra vida, para nuestro ser. No es que discernamos todo, pero cuando discernimos algo bueno en nosotros, lo discernimos y a su vez lo experimentamos, lo vivenciamos inmediatamente, precisamente por la unidad de nosotros con nosotros mismos. Y acá Santo Tomás dice, y lo explicita en este artículo 4, la unidad es fundamento de la unión, es decir, de la unión con otro. Por lo tanto, como hay una prioridad lógica en estas categorías ontológicas, la unidad por un lado, la unión y la otredad por el otro, entonces el amor a uno mismo, Santo Tomás deduce que siempre va a ser mayor al amor con un otro. Porque precisamente la unión con un otro, el amor me lleva a un encuentro unitivo con un otro, pero esta unión con un otro supone la experiencia de la unidad conmigo mismo, y la unidad tiene prioridad lógica respecto de la unión y de la otredad. Por lo tanto, desde esta prioridad lógica, Santo Tomás deduce que el amor a uno mismo, esta prioridad lógica de la unidad con uno mismo y de la unidad respecto de la unión, que implica una otredad, esta prioridad de la unidad respecto de la unión implica para Santo Tomás que la vivencia del amor a nosotros mismos siempre es mayor a la vivencia del amor con un otro. Todas estas son condiciones metafísicas y naturales que son absolutamente correctas en este sentido. Nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestra dimensión espiritual supone nuestra naturaleza. La libertad no contradice la naturaleza. La libertad en todo caso puede hacer trascender la naturaleza en un terreno propiamente espiritual, pero enalteciéndola, no contradiciéndola. Si, por ejemplo, tomamos el caso de Gandhi, que ayunando y escribiendo para el mundo en pedacitos de diario en blanco para no usar papel acerca de la invasión inglesa que sometía a sus hermanos hindúes, por supuesto que en ese ayuno Gandhi está contradiciendo las necesidades y los apetitos naturales, pero no los está contradiciendo en el sentido negativo, los está de alguna manera limitando, está renunciando a satisfacerlos para que se resignifiquen como una ofrenda de un valor fundamental, que es el valor de su propia vida, porque en un ayuno prolongado lo que está en riesgo es la vida. Y en esa ofrenda
que tiene como material la propia dimensión orgánica, que está siendo renunciada a satisfacerse, incluso en sus necesidades fundamentales y urgentes, toda la dimensión orgánica se constituye en la materia de una ofrenda, y en esa ofrenda se ofrenda la vida, y en esa ofrenda de vida se testimonia el valor alto del amor fraterno que Gandhi siente por su pueblo. Con lo cual, la libertad no está contradiciendo, no está vejando la naturaleza. La libertad se vale de la naturaleza para enaltecerla en un fin superior, en un sentido moral, en un sentido amoroso, en un sentido comunitario que implica a los otros, respecto del amor a sí mismo en la satisfacción de las propias necesidades orgánicas, aunque sean las fundamentales y las vitales. Así que el amor, la libertad, la dimensión espiritual en nosotros, por supuesto que supone la naturaleza. Incluso Santo Tomás, con mucha lucidez, dice: la gracia donde Dios opera supone la naturaleza, no la contradice. Justamente este principio de unidad es un principio categorial y es un principio ontológico, es uno de los trascendentales, junto con el ser, la belleza, el bien, la diferencia, la otredad, son categorías. Ahora, la unidad justamente marca una articulación armónica, solícita, de manera recíproca, para un fin, para un sentido, para la realización de un sentido pleno. Así que la naturaleza nos da el primer signo de quiénes somos, de lo que somos, de quiénes somos y de lo que somos. Es el primer significante de nuestra identidad fundamental que se nos ha concedido. Así que nada que tenga que ver con la negación de la naturaleza puede estar acorde con la verdad, con el bien, con el amor y con la libertad. El bien, la verdad, el amor y la libertad suponen la naturaleza. Y en este sentido Santo Tomás, como suele serlo, es clarísimo. Ahora bien, hay algo más que Santo Tomás que añade respecto del amor. El bien, dice Santo Tomás, se difunde, es difusivo, se propaga. Y Santo Tomás remite esto a lo que considera Aristóteles con el ser. El ser, yendo a la metafísica aristotélica, el ser, dice Aristóteles, se predica en distintos modos, que son las 10 categorías. El modo fundamental es la sustancia primera, el ente individual. La sustancia segunda es la especie y después aparecen los accidentes. Pero ya Aristóteles distingue la sustancia, que es lo que tiene capacidad de subsistir y sostenerse en sí mismo, del accidente, que significa que digamos, para existir, para poder ser, necesita ser sustentado en otro. Es decir, el color blanco no existe como existe la pared. El color blanco está en la pared. Y si no está en la pared, está en un guardapolvo. Pero tiene que estar en otra cosa. Yo no veo la blancura en sí misma como ente individual entre los demás entes, como si veo a las mesas, a las estrellas, a las personas, a los animalitos. Entonces, hay una prioridad de la sustancia respecto del accidente, porque la sustancia puede subsistir en sí misma y el accidente no. Pero además, esta prioridad implica y es correlativa a la prioridad del acto respecto de la potencia. Entonces Aristóteles hace una investigación y un desarrollo muy fructífero, muy detallado, muy preciso respecto de lo que es el acto. Así que digamos que Aristóteles también habla del acto. Y justamente heredando buenamente la tradición platónica en la cual Aristóteles se educa en la academia de Platón durante muchos años, 17 años, Aristóteles recoge la prioridad y la superioridad ontológica de lo inteligible respecto de lo sensible, respecto de lo material.
Esto está tomado de Platón y Platón de alguna manera también lo recoge de Sócrates. La materialidad hace que los seres sean corruptibles, sean finitos. La materia se deteriora, la materia es inestable, la materia no puede subsistir en sí misma, necesita ser informada, necesita una forma sustancial que la configure, pero no obstante el elemento material siempre está sujeto al cambio, está sujeto a la inestabilidad. Hay un déficit ontológico identificado en la materia por esta tradición que está en Sócrates, que está en Platón y que está también en Aristóteles. Por lo tanto, en la jerarquía de los seres que tienen de alguna manera más acto que potencia o que tienen un componente inteligible además de un componente sensible y material, son seres superiores a los seres que están reducidos a la dimensión puramente material y sensible. Entonces, en esta jerarquía de los seres, Aristóteles va a demostrar que existe un ser que es puramente inteligible y que además se identifica en acto con la mayor y más perfecta de todas las facultades. Dentro de las facultades están asociadas a capacidades con la posibilidad de captar, de entender, de sentir cierto tipo de ámbito, cierto tipo de nivel de realidad. La vista capta colores, etc. La inteligencia es la facultad superior, porque la inteligencia puede representarse a los entes, puede entenderlos desde principios lógicos fundamentales, que son de validez universal, y por lo tanto, en la jerarquía de los seres, el ser superior, deduce Aristóteles, tiene que ser un ser que se identifique con la facultad superior que es la inteligencia, que siempre esté en acto, que no tenga potencia y que no tenga relación con la materia. Este es el famoso primer motor inmóvil. Ahora, en esta jerarquía ontológica, el primer motor inmóvil, que es la inteligencia que se piensa a sí misma y que en todo caso comparte con nosotros los primeros principios de la metafísica, de la filosofía primera, dice Aristóteles, sin los cuales no se puede pensar ninguna otra cosa. ¿A qué se dedica el primer motor inmóvil? Dios, el nous, la inteligencia que se piensa a sí misma. Bueno, justamente se dedica a pensar en lo más excelso en lo cual puede pensar, que es en sí misma. Así que es una concepción de un Dios que es totalmente indiferente a lo que le es inferior. Pero los demás seres también quieren parecerse, en el sentido de que quieren realizarse lo más plenamente posibles para ser de alguna manera completos y autosuficientes en esa realización que cada ser puede lograr conforme a la esencia específica que lo constituye. En ese sentido, el primer motor inmóvil atrae de manera indiferente a todos los seres, de manera que cada ser pueda ubicarse en su lugar propio, dice Aristóteles. En ese lugar propio, el ser, cada ente, realiza plenamente su esencia. Pero en realidad no hay una relación amorosa entre el primer motor inmóvil y los demás entes. Entonces, en este sentido, cuando Santo Tomás dice que amamos a un otro, lo amamos ¿por qué? Bueno, porque o bien podemos encontrar en ese otro algo que nosotros apetecemos y nos falta, y habría en ese sentido lo que Santo Tomás dice un amor concupiscible, o sea, basado en el deseo. Participando del otro obtengo eso que quiero y que a mí me falta, o un amor que tiene que ver con valorar en el otro algo que yo ya tengo y que también valoro en mí. En ese sentido aparece la semejanza. Pero además, el amor, dice Santo Tomás, se comunica, porque otra vez el bien se difunde. ¿Y por qué el bien se difunde? Volviendo a Aristóteles, porque el ser, sobre todo el acto, es una actividad. El nous, Dios, es la actividad de pensarse a sí mismo. Y en esta actividad, la actividad se difunde impactando, afectando a los otros. Es una actividad que se propaga como una onda. La propia actividad influye en todo lo que tiene a su alrededor. Pero esta propagación, esta difusión o difusividad del bien o difusividad del ser,
es una propiedad intrínseca al ser. No estamos hablando de que hay una deliberación y una decisión libre de comunicarse, sino que en la propia actividad está la difusión como una propiedad intrínseca y por lo tanto esencial y lógicamente predeterminada, del mismo modo que el ser cuadrúpedo está predeterminado en la esencia de un león, de un tigre, de un perrito, de cualquier animal cuadrúpedo. Del mismo modo que la paridad es una cualidad del número 8, porque es un número par, porque es divisible por 2. Entonces, en esta metafísica, en donde hay un análisis lógico y ontológico en la dimensión, en el orden de las esencias con sus propiedades intrínsecas, todavía no aparece el gesto libre y gratuito propio del amor en el amor a un otro. Este sería el déficit. Está todo lo que muy lúcidamente Santo Tomás expone, pero al considerar a la voluntad como un apetito, entonces la voluntad está predeterminada a su bien propio. Y es difícil pensar en una libertad que se pueda abstener de su bien propio y que pueda rehusar incluso de su bien propio y que se pueda automaldecir renunciando a cualquier bien. Esto ya implica un salto en la concepción de la libertad que falta en Santo Tomás de Aquino. Porque pensemos que Dios es una trinidad de personas. Justamente, a diferencia del modelo de autocompletud y autosuficiencia aristotélico, ninguna de las personas divinas es autocompleta, se constituye en relación a las otras. Y en especial, la persona del Espíritu Santo es la persona en donde el Padre y el Hijo se trascienden mutuamente en el misterio de lo que es el amor como misterio en sí mismo, como relación y como relación posible con cualquier otro posible que esté capacitado para participar del amor. Por eso en los sacramentos siempre aparece el Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo somos incluidos en el misterio del amor divino trascendente al Padre y al Hijo, en donde el Padre y el Hijo se unen recíprocamente, libremente, dramáticamente y se eligen eternamente actualizando esa elección amorosa. En esa elección amorosa el Padre y el Hijo se trascienden abriéndose a la posibilidad del amor con cualquier otro capacitado para participar de la mesa del amor. Entonces, ya en el modelo trinitario ninguna de las personas divinas es autocompleta ni se realiza plenamente de manera solipsista, sino en relación. Y por otro lado, en la persona del Espíritu Santo, el misterio del amor se abre como trascendencia que se capacita y se ofrenda libremente en favor de cualquier otro que quiera participar del amor. Por lo tanto, en toda esta consideración está faltando lo que hay que pensar como ofrenda libre, en la cual en la Navidad Dios expresa que amándose en nosotros, entregándose a nosotros, quiere ser con nosotros mucho más que sin nosotros. Y eso significa que en el fondo ya es posible desde la libertad y desde la gratuidad, de la libertad que se ofrenda más allá y trascendiendo predeterminaciones metafísicas, la voluntad, ya no como apetito, sino como esta capacidad de estar frente al bien y ser libre del bien, a su vez posibilita pensar que la voluntad puede amar a un otro en algún sentido más que lo que se ama a sí misma, porque cuando alguien dice yo puedo vivir sin este otro, pero no quiero vivir sin este otro, que es la Navidad en la relación de Dios con nosotros, entonces lo que está diciendo es que yo me amo, pero me quiero amar amando al otro y solo siento la plenitud trascendente del amor a mí mismo cuando puedo amar a ese otro, y gracias a ese otro me puedo amar mucho más que si me amo a mí mismo a solas. Pero, ojo, no amo al otro para amarme más que lo que me amaría a mí mismo a solas.
Precisamente en la valoración trascendental del otro respecto de mí, me amo como fruto más que lo que me amaría a mí mismo a solas, pero dando todo y poniendo el centro de gravedad en ese otro por el cual quiero vivir plenamente y destinarme plenamente. Ahí hay una trascendencia de la libertad y de la voluntad, en donde, en un sentido, se ama más al otro que lo que uno se ama a sí mismo, sin ninguna degradación del amor a uno mismo. Y esto ya trasciende el marco de la concepción de la voluntad como apetito en Santo Tomás de Aquino. Implica una libertad, una voluntad que trascienden la mera jerarquía metafísica y nos abre una trascendencia que precisamente ilumina el inmenso misterio que se renueva en la incertidumbre de nuestra existencia en cada Navidad. Hasta pronto y feliz Navidad de esta nueva Navidad.